Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Una importante reunión en nuestra ciudad el viernes con visitas, una charla abierta con vecinos sobre desarrollo y energía, y de esto vamos a hablar con quien estuvo a cargo de esta disertación, el diputado nacional de la Unión Cívica Radical en Juntos, Fabio Ketglas, que ya está en línea. Fabio, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó lo saluda. Buen día, es un gusto para mí conversar con usted, Andrea. Fabio, bueno, en su visita a nuestra ciudad, esta charla sobre desarrollo y energía, ¿hacia dónde apunta? ¿Cuál es el mensaje para los vecinos? Bueno, en realidad la charla tiene que ver con un problema que en la vida cotidiana se manifiesta de una forma un poco más traumática que ese título, que es el tema de la política tarifaria, ¿no? O sea, Argentina es un país que no tiene autoabastecimiento energético. Por lo tanto, importa un porcentaje que en invierno es más y en verano tiene algún saldo exportador de gas y de otros combustibles líquidos que a veces no alcanza con el refinamiento nacional. Eso en general es un problema, pero es más problemático cuando el país está en una situación de fragilidad financiera como la que está actualmente, porque obviamente la previsión de esa energía que se importa es a precios internacionales. Argentina, por supuesto, no domina el precio. En este momento en el mundo hay una lucha por el abastecimiento, derivado de hechos que, por supuesto, tampoco manejamos, como la guerra entre Rusia y Ucrania. Y lo cierto es que la Argentina, durante los 4 años del gobierno de Juntos por el Cambio, con enormes dificultades, porque efectivamente la política tarifaria había impactado en los ingresos de las familias, etcétera, pero Argentina había pasado a subsidiar muy poco, digamos, o relativamente poco de la boleta de tarifas y de los combustibles, y había generado un conjunto de estímulos a los productores que nos había permitido en el último año de gobierno llegar al autoabastecimiento, porque se retribuía la producción de gas y de petróleo de la manera adecuada, y los productores habían aumentado sus niveles de producción, y Argentina había alcanzado nuevamente, de una manera muy efímera fue eso, digamos, el autoabastecimiento. Lo cierto ahora es que estamos en una situación muy delicada al respecto, dependiendo mucho de los precios internacionales, en un tema, y esto es lo más importante es esto, en un tema en que Argentina, con políticas adecuadas, en pocos años no es 15 minutos, pero digamos, pero en 3 o 4 años Argentina tendría que pasar a tener una posición exportadora, porque tiene conocimientos técnicos para desarrollar energías muy sofisticadas, como el caso de la hidroeléctrica o la nuclear, tiene disponibilidad de combustibles de origen fósil, como petróleo y gas, y también ha desarrollado una, no muy sofisticada, pero una interesante red de producción de energías renovables con profesionales que conocen de la materia, con instalaciones, etcétera, y que con los incentivos adecuados podría multiplicarse mucho más. O sea, la paradoja argentina es que disponiendo de fuentes energéticas abundantes y variadas, y con una política de estabilidad institucional podría ser un país exportador, estamos viviendo esta verdadera pesadilla que a lo largo de este invierno se manifestó en la insuficiencia de gasoil para trasladar granos, que fue una cosa como bochornosa, digamos, hacía muchos años que en Argentina no pasaba una cosa de esa naturaleza. Y bueno, tratamos de explicar todo eso, ¿no? Por detrás de la política energética está la política tarifaria, y esto no significa que se pueda salir de un día para el otro de la política de subsidios o no atender a los sectores vulnerables, etcétera. Lo que no se puede hacer, y esto para darle dimensión, la Argentina más o menos gasta 3 puntos del PBI, eso es unos $15.000 millones en subsidios energéticos. Los países que más subsidian, porque tienen una larga tradición del Estado protector, etcétera, y porque el clima así se los exige, como son los países nórdicos, a esa cuenta le destinan 1 punto del PBI. Nosotros le destinamos el triple de lo que le destinan ellos, y por eso es lo que explica que en muchos hogares de familias acomodadas en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del país, el consumo energético medido contra familias de idénticos ingresos en Chile o en Uruguay o en Brasil está en el 60 o el 70% más de consumo, que tiene que ver con esta lógica de subsidiar a sectores, subsidiar indiscriminadamente, y por lo tanto no crear una cultura de cuidado en esta materia, ¿no?
¿Cuál es el camino o la propuesta para revertir esto en el tiempo que corresponda, pero iniciar, digo, todo camino de reforma empieza por un principio? Y bueno, yo tengo la sensación de que la población, lamentablemente a un costo muy alto, ahora con estos pequeños ensayos que el gobierno está tratando de dar, porque necesita ajustar la cuenta energética, etcétera, la población empieza a entender que no se trata de una maledicencia de los gobernantes, digamos, sino que, como pasa con otras cosas, los bienes y los servicios tienen un precio, que es un precio que muchas veces se explica por un montón de factores. En el caso de la producción de energía, es un fenómeno muy sofisticado. No se trata simplemente de, digamos, entre el petróleo que sale del pozo, que ya sacarlo es muy sofisticado, y el combustible que cargamos en nuestro camión, en nuestra camioneta, hay procesos químicos muy sofisticados, hay pérdidas, hay tecnología, hay inversión en bienes de capital, etcétera. Entre la planta hidroeléctrica que está en la montaña y la energía que prendemos en casa, la lamparita, hay torres, hay alta tensión, centros de transformación, hay ingeniería, hay costos enormes en seguridad, etcétera, y así sucesivamente en cada una de las cadenas de valor energética que uno tiene. Entonces muchas veces la población y no tiene por qué serlo, pero no es plenamente consciente de lo que sale producir un kilowatt o transferirlo enormes cantidades de distancia, con las dificultades en muchas de estas energías de conservación, de cuidado, de riesgos, la inversión que hay en normas de seguridad, etcétera. La única forma de salir de esto es de alguna manera, con un marco institucional, es decir, bueno, se va a ir retirando los subsidios de esta manera, que todos tengamos previsibilidad cuál es el camino de salida y cuáles son los incentivos a cuidarlo. O sea, yo soy de los que creen que a las familias que consumen relativamente poco, etcétera, que tienen una estrategia de cuidado, hasta X cantidad de kilowatts, el Estado puede efectivamente subsidiar esa energía que sea económica, de manera tal de que los sectores de menos ingresos no les impacte esa boleta de una manera decisiva, digamos, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es, nosotros hemos llegado a subsidiar no solo a sectores de altos ingresos, sino a cadenas de valor. Cuando uno subsidia la energía en la producción de bienes y servicios, en las grandes cadenas de producción electrointensiva, lo que hace es, de alguna manera, es que estimula el mayor uso, a veces innecesario, a veces sin renovación tecnológica, de parte de grandes empresas que no tendrían por qué recibir este subsidio, digamos, ¿no? Entonces, y una cosa que es importante quizás para el público, que todo esto le puede parecer engorroso o técnico. La Argentina hasta el año 2000, hasta el año 2001, para ser preciso, nosotros pagábamos la tarifa llena, no existían los subsidios. No estamos hablando de 100 años atrás. O sea, este despropósito que tuvo sentido en la crisis del 2001-2002, bueno, asistir de alguna manera a la población con los subsidios, y que después se sostuvo en el tiempo, pero la Argentina en 1995, 96, 97, 98, 99, las familias pagaban su tarifa. Y no era un escándalo, no era un motivo. Si uno agarra los diarios de la época, no era un tema, o sea, no se hablaba del tema. Las empresas funcionaban bien, había reinversión, la Argentina había llegado al autoabastecimiento, empezábamos a exportar, o sea, evidentemente se construyó una cultura del consumo subsidiado, que por supuesto que a todos nos gusta pagar las cosas más baratas, pero cuya consecuencia fue que en el año 2013 en la ciudad de Buenos Aires hubo 20 y pico de días sin luz, cuya consecuencia fue que en el año 2014 en la totalidad de los parques industriales de la Argentina se restringió el acceso energético. O sea, fueron consecuencias muy graves, porque eso son pérdidas de horas de trabajo, gente que pierde los electrodomésticos, etcétera. O sea, y la Argentina en algún otro momento de su historia normalizó esta situación, y era ocasional, una vez al año o dos, que pudiera haber un corte por un problema técnico, pero no la situación que hemos vivido en el 2013-2014, que fue traumática, o la prohibición de gasoil hace unos meses en Argentina. Estas medidas fueron las que, de algún modo, y tal vez con otro nombre, de otra manera, se aplicaron durante el gobierno anterior y llevaron a eso que mencionaba, que fue por corto plazo, pero se logró, que fue el autoabastecimiento. Fueron sumamente criticadas por quienes hoy están en el gobierno y ven estas mismas medidas como la única salida.
A ver, yo creo que hay muchas cosas para hacer distintas de las que se hizo en el gobierno anterior, porque entre la aplicación de una política de normalización tarifaria y uno puede anunciarlo muchos meses antes y darle muchas posibilidades a las familias de adaptación para bajar los niveles de consumo, garantizando en los segmentos más bajos una no afectación tarifaria. O sea, se pueden hacer muchas cosas, se puede hacer cosas con los jubilados que ganan la mínima, etcétera. Lo que no puede hacer Argentina es gastar 3 puntos del PBI, que es casi todo su déficit, en materia de subsidio energético, subsidiando la calefacción de la pileta de un señor de altos ingresos, porque claro, eso no ocurre en ningún lugar del mundo y no es justo tampoco. Entonces, hay muchas cosas que hacer distintas. Ahora, que al final del camino, el que produce un barril de petróleo, o el que produce un kilowatt, para seguir produciéndolo y para seguir invirtiendo, precisa recuperar un precio que lo incentive, es así, y que la tasa de inversión es dependiente del precio. O sea, en el gobierno de Cambiemos, es muy fácil hacer la crítica de, bueno, las tarifas, etcétera, pero nosotros fuimos la estrella mundial en materia de renovables en este momento. Argentina pasó de 0,5% del total de su producción de energía en renovables cuando empezamos a casi el 5%, que es 1000% más cuando el gobierno de Cambiemos se fue. Y de hecho, el gobierno ingresante, el gobierno de Alberto Fernández, retiró los estímulos a las energías renovables y se planchó ese proceso que estaba generando parques eólicos en el sur, parques solares en el norte, y todo eso es inversión, puestos de trabajo, soberanía energética futura, etcétera. O sea, había una parte oscura de la visión que es pagar la tarifa cada vez más lo que corresponde o lo que fuera. Pero había una parte luminosa que era porque... Ahora se lo digo al revés, si Argentina pegara un salto en materia de inversión energética, tendría decenas de miles de puestos de trabajo para producir energía que se exportaría al mundo. Y esa gente ganaría dinero y podría pagar su tarifa tranquilamente. O sea, que no es solo autoabastecernos, la Argentina tiene que ingresar a una posición exportadora, porque tiene los recursos, porque tiene la capacidad técnica, y no lo hace porque no le retribuye a las cadenas de generación de valor energética los precios, no lo retribuye porque es la forma de poder subsidiar la demanda. Entonces nos perdemos puestos de trabajo en el sector petrolero, en inversiones hidroeléctricas, en inversiones en renovables, en biocombustibles. La Argentina tendría que ser una potencia mundial en biocombustibles. Eso podría desde aumentar la superficie sembrada con algunos biocombustibles no granarios, etcétera. Y no lo es por esta política que no sé cómo calificarla, porque en definitiva, si fuera que el gobierno le diera resultado, pero la demostración más palmaria es que el gobierno se ve obligado a salir, porque no la puede sostener. Entonces es una política insostenible, es una política que desalienta la inversión, es una política, bueno, desalienta acceder a la vanguardia tecnológica, porque las empresas tratan de hacer lo mínimo, el mantenimiento mínimo, etcétera, porque no tienen precio, o sea, y todo eso tiene consecuencias a largo plazo, porque si la Argentina en materia energética estuviera explorando la vanguardia tecnológica, hay mucha gente que hoy se va de la Argentina que no se iría. Entonces, la idea un poco infantil de que uno puede regalar bienes y servicios y no pasa nada, digamos, tiene que ser abandonada por la población. Nosotros precisamos un pacto responsable. Eso no significa, no es que, y esto es lo más importante probablemente de todo, no es que ellos son sensibles y nosotros insensibles. Nosotros tenemos un análisis sofisticado de esta situación y creemos que el camino de la inversión y de poner a Argentina en una posición exportadora es la mejor, y el kirchnerismo ha tratado de convencer a la población de que hay bienes que son libres. Y la pregunta es, vamos a suponer que en vez de ser la energía, digamos algo para que lo entienda la gente de Bajó, que la carne tendría que ser gratis. Claro. No, entonces le decimos a la gente que nos tiene que dar las vacas porque vamos a repartir la carne gratis. Entonces le decimos, los productores dejan de poner pasturas, dejan de tratar a sus animales, etcétera. Imagínense, y si me lo pagan lo que vale o si no, lo doy. Los productores energéticos no pueden hacer eso porque no hay un mercado al menudeo de energía, ¿me explico? Se lo tienen que entregar sí o sí a Camesa, pero no pueden hacer eso y están engrampados, dirían los pibes. Pero lo que quiero decir, ¿qué pensaría un productor de carne que le diga, no, pero la carne es muy importante, se la tenemos que entregar a la población, 50 kilos por familia gratis, después de 50 te empiezan a pagar? Entonces,
¿Quién invertiría? La gente, ¿qué haría el productor? Trataría de pasarse a granos. El que era, dice, no, yo tenía un campo que hacía ganadería, pero como la carne es gratis, ahora me pongo a hacer grano. Me pongo a hacer otra cosa para que no me lleven la para vivir. O sea, la idea de que un bien, porque es preciado, puede ser distribuido gratuitamente o casi gratuitamente, decir, no, gratis no, claro, pero te lo vamos a pagar el 20% de lo que vale. Y no es así, porque entonces se cae la inversión en el sector, deja de haber vacas, y entonces después ya es un problema, que es lo que pasó con la energía. Dejó de haber energía, tenemos que comprar afuera. Claro, porque se dejó de haber inversión en energía, no por otra cosa. Fabio, bueno, son cambios profundos que empiezan en una parte, pero que terminan afectando prácticamente a todo. Digo, hablamos de energía y hablamos de todo lo que tiene que ver con la producción, el desarrollo, y terminamos tocando los sectores como, por ejemplo, el sector agropecuario, que está muy complicado, y ya lo hemos hablado, la lechería, la agricultura, la ganadería, por medidas que también desalientan la producción. Obviamente, porque cuando se le pone retenciones a la exportación, lo que se le está diciendo es que se le está poniendo un techo al precio, y en vez de generar que las personas reinviertan más, mejoren la genética, etcétera, bueno, tienen que tener una estrategia defensiva, porque se contentan con no perder, digamos. Llega el momento que, claro, y eso es un problema, porque en un país, para que a todos nos vaya bien, a algunos les tiene que ir muy bien. O sea, tiene que haber sectores que empujen. Entonces, sumamente interesante como para evaluar y entender, y sobre todo que lo entienda el vecino común, ¿no? Aquello que en algún momento parecía ser un castigo contra la sociedad, es la única solución que se le encuentra a una situación económica, social, en realidad gravísima que estamos atravesando en este momento. Sí, es muy grave, hay responsabilidades, hay contexto, hay la sequía, lo que fue en su momento el manejo de la pandemia, lo que heredó el gobierno, porque el gobierno tampoco heredó un paraíso, hay que decirlo, etcétera, etcétera, pero sí hay una visión equivocada. Yo, más que machacar, digamos, en que estamos mal, porque yo no soy una persona que tienda a desresponsabilizar la parte que nos pueda corresponder de responsabilidad, que hay que asumirla, pero machacar lo que yo creo que hay un error de visión que tiene que ver en esta idea de que hacer política, ser sensible políticamente es repartir, y yo soy de los que creen que la política bien hecha es la que genera los incentivos adecuados para que la gente exprese su talento, esté dispuesta a estudiar más, a aprender más, a ser mejor ciudadano, a cuidar mejor su salud, a tomar mejores opciones, etc. Esa idea de que hay alguien que te cuida es una idea que tiene una carga, es infantilizante, digamos, ¿no? Hay que decirle a la sociedad, mira, te tenés que cuidar vos, nosotros vamos a hacer buenas leyes, vamos a tratar de ejercer el servicio público con dignidad, gobernar, administrar adecuadamente, pero Argentina tiene que terminar con esa visión infantilizante de que hay un Papá Noel que te provee, o un Estado que te cuida, etcétera. El Estado tiene que brindar buenos servicios públicos, por supuesto, la salud pública, la educación pública, pero la sociedad tiene que asumir la parte que le toca, que es que si queremos vivir mejor, más prósperamente, vamos a tener que invertir más, estudiar más, trabajar más. O sea, no es el resultado de un líder salvífico que nos viene a resolver la vida, ¿no? Fabio, le agradecemos muchísimo por estos minutos, por esta charla a los vecinos pehuajenses. Le voy a llevar 2 minutos a otro tema, porque digo, por ahí la realidad económica, social pasa por un lado, pero uno ve que a nivel nacional la discusión está más puesta ya y con mucha anticipación en lo que tiene que ver con las elecciones. Se habló en algún momento de eliminar las PASO, se habló en algún momento de adelantarlas, se habló en algún momento de desdoblar las elecciones. Digo, por ahí está pasando hoy la discusión a nivel nacional. ¿Cuál es su visión al respecto? No, yo creo que, bueno, más allá de la valoración que cada uno tenga de las PASO, etcétera, yo creo que las reglas electorales, es bueno no tocarlas 2 años electorales. Me parece que es un fair play, es decir, no acomodar las reglas electorales a lo que necesito, lo que en teoría me convendría o lo que fuera. Me parece que es un fair play que hay que tenerlo. Yo soy de los que yo en general creo que está bueno lo de las PASO, porque
yo viví en términos políticos la época de las internas partidarias, la gente se olvida, pero la crítica era ahí, bueno, en las internas los partidos nos enchufan los candidatos, claro. Después vinieron las PASO, que hay que ir a votar, y yo, y me haces ir a votar 2 veces, bueno, al final del camino, en una democracia hay una parte que te toca como ciudadano, ¿no? Yo soy cero, en eso soy cero condescendiente, porque me parece que tampoco es que la Argentina llegó hasta acá porque tenemos una sociedad perfecta y unos políticos desastrosos. En tal caso somos parejitos, digamos. Por supuesto que los que ejercemos el poder público tenemos más responsabilidad, ¿no? Tenemos más responsabilidad, tenemos que tratar de ser ejemplares, poder mostrar nuestra trayectoria y nuestras opiniones de manera transparente, clara, etcétera. Pero me parece que en general, ningún sistema electoral es perfecto, pero en general las PASO tienen esa ventaja de que una persona con una persona, un sector con un aparato modesto, digamos, puede competir, y eso tiene ese lado positivo. Y aparte, bueno, creo que no hay que cambiar las reglas del año, salvo que haya un consenso de todo el sistema político, que no lo hay, no hay que cambiar las reglas en la previa de las elecciones. Después, sí, está desatada la lucha por el poder, que yo creo que es una parte legítima de la política. El problema de la Argentina es que los ciudadanos argentinos no logran ver que haya más allá de la lucha por el poder, digamos, ¿no? A mí me parece que es obvio que la lucha por el poder es una parte legítima. El más allá es qué proponemos. Yo creo que estoy convencido de que hay un nivel de madurez social significativo en torno a que la Argentina necesita reformas profundas, reformas que tienen que ser hechas, por supuesto, con criterio técnico y con sensibilidad, pero la Argentina no puede sostener este régimen laboral, para poner un ejemplo, este régimen previsional que está siempre al borde del colapso. La Argentina no puede sostener esta presión fiscal, y para poder disminuirla tiene que hacer una reforma del Estado seria, consistente, criteriosa. O sea, me parece que la sociedad argentina está deseando un cambio, que por supuesto va a ser un cambio que que es muy tensionante, porque como todo cambio, siempre vivir en la zona de comodidad, por supuesto es más confortable, ¿no? Pero la Argentina no, muchas de las tensiones sociales que tenemos, yo creo que obedecen a que los gobiernos no han podido representar adecuadamente la vocación de cambio de amplios sectores de la sociedad argentina. El ejemplo claro es el tema del orden en el espacio público, donde entiendo yo, por lo menos mi intuición dice que hay una mayoría social muy clara que quiere regularizar, digamos, cómo funciona el espacio público, ¿no? O sea, te puedes manifestar, pero claro, no debes cortar las calles porque afectas la vida de los terceros. Voy a por el caso más patológico, ¿no? Las protestas gremiales que bloquean un parque industrial, digamos, ¿no? Eso. Bueno, yo creo que hay una vocación de la sociedad argentina de un cambio profundo, y que junto con el cambio lo tiene que representar, y representar no es simplemente replicarlo en términos de como imitando a nuestros representados, sino ver cuál es la mejor solución técnica para lograr esos objetivos. O sea, hay un rol de la política, es que cómo se traduce esa pulsión en medidas concretas, y nuestra oferta política tiene que ser de una reforma profunda, una reforma que integre mejor a la Argentina al mundo. La política exterior de este gobierno es vergonzante, de una punta a otra, ni me detengo. Argentina debe haber batido un récord mundial, debe ser el único país en el mundo que votó sobre el mismo tema en 2 organismos internacionales en la misma semana. En un organismo se abstuvo y en otro votó en contra, ¿no? Debe ser un récord mundial. La política social es una política social fallida porque no construye ciudadanía, digamos, no solo por el costo que tiene, digamos, que en cualquier caso el costo se justificaría si vos tenés una política social que cada día tenés menos pobreza, pero vos tenés cada día más pobreza con una muy mala política social, que aparte pone en confrontación a los argentinos entre sí sobre si es legítimo o no es legítimo, y la Argentina tiene que tener una mirada estricta en esa materia, porque todos los países tienen políticas sociales, porque la Argentina necesita políticas sociales, pero políticas sociales bien diseñadas, donde no haya fraudes, donde por otra parte se estimule a las personas
en la medida de lo posible, la incorporación al mercado de trabajo. No puede ser la política social un desestímulo al ingreso al mercado de trabajo. Una política monetaria consistente, digamos, que cuide nuestra moneda, y eso significa que el déficit público tiene que ser financiado de forma genuina, digamos, que el Banco Central no tiene que, como fue durante mucho tiempo, que el Banco Central no tenía permitido financiar al Tesoro. Entonces hay reformas que la sociedad quiere que se hagan, que son difíciles, son todas reformas muy difíciles, pero que me parece que nuestra representación es hacerlas, no eludirlas, digamos, no evitar porque son difíciles, porque son costosas, evitarlas, sino enfrentar el cambio, ¿no? Un Juntos por el Cambio hoy unido, separado, estas declaraciones cruzadas, estas confrontaciones, estas aclaraciones que hay que hacer sobre algunos de los representantes que por ahí se exceden en sus comentarios o confrontan de manera interna pero pública. Digo, esto parece a veces no ayudar al mensaje que se pretende dar. No, efectivamente, yo creo que abajo, como usted dice, en nuestras bases están más unidas que nunca, digamos, que unidas en la práctica política, digamos, y unidas en la expectativa y unidas en el reclamo también hacia la dirigencia del sostenimiento de la unidad, digamos, ¿no? Está claro que Juntos por el Cambio es un espacio cuya amplitud hace que ejerzamos representaciones diversas. O sea, no es lo mismo ser un radical de Pehuajó, en una localidad de base agropecuaria, etcétera, etcétera, que una persona del PRO del barrio de Saavedra, qué sé yo. Lo que quiero decir, pero eso, si uno no se deja ganar por los egos, por las veleidades personales, hay un eje constitutivo que está vinculado al respeto de la Constitución, la integración de la Argentina al mundo, y los valores más liberales en el sentido del el mérito, ¿no? el respeto a la ley, etcétera, que me parece que son uniformes a las fuerzas políticas que integramos Juntos por el Cambio y a nuestro electorado. Y nuestro electorado hay una mezcla, ¿no? De que quiere eso y a su vez le tiene temor, hay que decirlo, a las prácticas del kirchnerismo, las prácticas más hegemónicas, en algún momento se manifiestan como prácticas prepotentes, inclusive, que nuestro electorado tiene temor porque lo padecen. Un montón de lugares donde el kirchnerismo se ha plantado como propietario de una verdad que nadie le asignó, ¿no? Y entonces es muy difícil, han erosionado la convivencia. Hay espacios públicos, no sé, el sistema educativo, en el sistema sanitario, donde hay muchísima gente que te dice que es difícil el ejercicio profesional, etcétera. Eso tiene que terminarse en la Argentina. La Argentina tiene que ser un país, volver a recuperar su orgullo de ser un país pluralista, convivencial, donde la gente puede ser radical, peronista, kirchnerista, liberal, lo que sea, y nos respetamos, dialogamos, nadie es traidor a la patria por pensar distinto. Así que, y eso está muy firme en el electorado mayoritario, digamos, de Juntos por el Cambio. Siempre hay gente a veces demasiado exaltada, pero en general eso está firme. Y después, bueno, está la competencia. La política también es competencia, y está la competencia, ¿no? Yo soy de los que creen que uno siempre tiene que darle el tono a la competencia adecuado. A veces este es un comentario que vale la pena decírselo a todos nuestros líderes, ¿no? Claro. Fabio, le agradecemos muchísimo por estos minutos, por la visita a Pehuajó, a disposición, como siempre, para difundir todo el trabajo que se realiza. Muchísimas gracias, Andrea, ha sido un verdadero gusto. Igualmente, hasta luego. Adiós. Fabio Quetlias es el diputado nacional de la UCR en Juntos, hablando de lo que fue parte de la charla que brindó aquí en nuestra ciudad este fin de semana sobre desarrollo y energía, unido por supuesto a todo lo que tiene que ver con economía, producción, sociedad, educación, salud y toda la propuesta que Juntos por el Cambio tiene de cara a las próximas elecciones, que si bien, insisto, muchos dicen que es muy anticipado hablar hoy, queda muy poco tiempo.